Ahora sí. Bueno, a mí me tocó estar en preparto el otro día, en la sala, y nada, pasamos por las pacientes, ¿no? Por la sala justamente, haciendo la anamnesis. Bien. Bueno, comienzo con la ficha patronímica, nombre, bueno, JG, edad 23 años, la procedencia de conciliación de Colón, vive con su pareja de 25 años, en unión concubinaria, ocupación desempleada, escolaridad, bachillerato incompleto, y bueno, aparece médico de referencia. Motivo de consulta, la paciente consulta por hidrorrea, pero luego durante la consulta se constatan cifras de presión arterial 140-90, por lo cual ese es el ingreso, el motivo de ingreso. Bien, en realidad este motivo de consulta en general es uno solo. Es raro que una paciente consulte por presión arterial de 140-90. Eso más bien es un hallazgo ¿no? Cuando se la atiende. Como para ordenarte, ¿no? Para Sí. tratar de que siempre el motivo de consulta sea uno solo. En este caso, la hidrorrea. Sí, claro, yo tenía esa duda también con la profesora y tal, me dijo que siempre como que pusiera las cosas, lo principal, entonces estaba también poniendo eso, pero bueno. Enfermedad actual, paciente relata un episodio de hidrorrea típica, transparente, sin olor y sin dolor el día previo a la consulta. Se realiza el test de Acting Prom, descartando rotura de bolsa amniótica. Durante la anamnesis se concluye la presencia de flujo por tratamiento con óvulos. Se constatan 3 cifras de presión arterial mayores a 140-90 con diagnóstico de preeclampsia, eclampsia sería, por lo cual se realiza su ingreso. No presenta otros elementos de síndrome funcional hipertensivo. No ginetorragia, movimientos fetales presentes, presencia de contracciones uterinas dolorosas en días previos con expulsión de tapón mucoso. Tracto urinario sin particularidades, tracto digestivo sin particularidades. Embarazo actual, 38 semanas por ecografía, mal tolerado, cursando diabetes gestacional. Paciente menciona vómitos durante todo el embarazo. Estreptococos de grupo B positivo, la fecha de última menstruación incierta, bien controlado, de captación tardía, no planificado pero aceptado. Se planteó corrección de diario alimenticio por diabetes gestacional. Vamos a detenernos un poco en la enfermedad actual. Volví un poquitito para arriba, ahí. Profe, perdón. Sí. Hay otra compañera para entrar también. Hay varios para entrar. Bueno. Vamos a tratar de ser puntuales para la próxima, si no tenemos que estar parando a cada rato. Disculpa. Bien. El interrogatorio tiene que ser ordenado para que no se olviden de nada y para poder hacer un razonamiento diagnóstico lo más efectivo posible. Vos decís, empezaste por la hidrorrea. ¿Todos saben lo que es la hidrorrea? Bueno, sí, si no... Es la posición Teníamos normal una duda. Dale, a ver. No, disculpa, habíamos hablado que teníamos una duda si era lo mismo que flujo. La hidrorrea, o sea, definición de hidrorrea es una sola. ¿Cuál es? Pérdida de líquido a través de los genitales maternos. Ahí está, perfecto, ¿no? La pérdida de líquido a través de los genitales externos. ¿Está? Entonces, nosotros, ante ese síntoma, nosotros tenemos que ver de dónde viene esa pérdida de líquido para orientarnos a cuál es el diagnóstico, ¿no? En un embarazo, lo más importante de descartar es que esa hidrorrea, o sea, esa salida de líquido a través de los genitales externos, provenga de adentro del útero, es decir, que sea una hidrorrea amniótica
por una rotura de las membranas ovulares, ¿no? En general, vos lo pusiste ahí el término atípico. Bueno, la hidrorrea típica, que es la que ocurre cuando se rompe la bolsa, es una hidrorrea que aparece de golpe, que en general es abundante, que tiene un líquido que es claro, transparente, ¿tá? Que tiene un olor característico que habrán escuchado por ahí que les dijeron, bueno, es un olor como hipoclorito, como semen, una cosa así. ¿Tá? Y típicamente también, después de esa pérdida inicial abundante, la paciente queda con una pérdida como continua, ¿no? Que la va a seguir teniendo mientras esté embarazada. ¿Tá? Eso es lo característico de una hidrorrea amniótica. O sea, y lo típico es eso. O sea, hidrorrea típica, estamos hablando de una hidrorrea amniótica. Ahora, también están las hidrorreas no amnióticas. Todas aquellas pérdidas de líquido a través de los genitales externos que tienen un origen por debajo del cuello, vendría a ser, ¿no? O sea, que provengan del cuello, de la vagina, pero que no involucran a la bolsa de los aguas, ¿sí? Y ahí les habrán explicado, me imagino, que hay mnemotecnias para esto, ¿no? La famosa mnemotecnia filoso. ¿Escucharon eso? Sí. ¿Tá? O sea, una hidrorrea no amniótica, que en general se presenta como una hidrorrea atípica, que no es con las características que les conté recién, ¿tá? Puede corresponder a flujo vaginal, a irrigaciones, a la expulsión del taponcoso de los limos, ¿tá? A la presencia de óvulos, o la presencia de semen u orina. ¿Tá? Esas son todas las cosas que pueden presentarse como una hidrorrea que no configuran una hidrorrea amniótica. ¿Tá? Entonces es muy importante orientar toda la anamnesis a discernir, bueno, ¿esto es una hidrorrea amniótica o no es una hidrorrea amniótica? En este caso, bueno, tú agarraste una paciente ya evolucionada y viste la historia clínica, viste el examen físico que le hizo otra persona, ¿tá? Que constató que tenía un flujo y que estaba además en tratamiento con óvulos. Tanto el flujo como el tratamiento con óvulos pueden simular lo que es una hidrorrea, ¿no? Porque el óvulo se disuelve y termina saliendo hacia afuera de los genitales, ¿tá? Y así que de esa manera, bueno, dijeron, no, esto probablemente sea una hidrorrea no amniótica, pero como le quedaban dudas, recurrieron a un test diagnóstico, que ¿cuál es? ¿Vieron ahí? El Actin-Prom. El Actin-Prom, ¿tá? No sé si todos vieron el Actin-Prom. El Actin-Prom es una prueba que es inmunocromatográfica, es como si fuera un EVA-test, ¿no? Una rayita o dos rayitas, ¿no? Una rayita negativa o dos rayitas positivas. ¿Tá? Entonces, no quedan dudas de si este líquido es líquido amniótico o no es líquido amniótico. Bueno, se toma una muestra, ¿tá? Del fondo de saco vaginal de ese líquido, se mete en un reactivo, ¿tá? Es un tubito con un líquido, y se deja un ratito ahí y después se le mete la tirilla, ¿tá? Que si fuera como tal cual una matriz. Entonces, si esa tirilla tiene una sola raya, quiere decir que el test se hizo correctamente porque marcó esa raya, pero que es negativo porque no marcó la segunda raya. Si hubiese líquido amniótico, esa tirilla mostraría dos rayitas, ¿tá? Entonces, eso nos permitiría hacer diagnóstico sí o sí de rotura de membranas ovulares. ¿Vamos hasta ahí? Una consulta, ¿el Amnisure es otra marca comercial? Es otra marca comercial de lo mismo, ¿tá? Son todas pruebas inmunocromatográficas para determinar si hay o no una rotura de membranas. Perfecto, gracias. Bueno, ¿les quedó alguna duda sobre cómo debe dirigirse el interrogatorio de una hidrorrea?
Sí, profe. Dale. No quedó ninguna duda entonces. Está. Bien, entonces, bueno, ustedes agotan, lo primero que hacen es agotar el motivo de consulta. Ya preguntaron de la hidrorrea, cuándo apareció, en qué circunstancias apareció, la cantidad, cómo fue la evolución, si siguió perdiendo líquido, no siguió perdiendo líquido, el color de esa hidrorrea, en este caso es transparente, el olor, ¿tá? Todo eso. Y la presencia de otros elementos acompañantes que nos puedan hacer pensar en una hidrorrea de otro origen, ¿no? Van a preguntar, bueno, pensando en si fuera orina, ¿no? ¿Qué puede hacerte perder orina? Que tengo una infección urinaria, entonces le vas a preguntar si tiene disuria, si tiene polaquiuria, si tiene tenismo vesical, ¿tá? Vas a averiguar a ver si tiene infección genital baja, entonces le vas a preguntar si tiene flujo, de qué color es el flujo, la cantidad, el olor, el color, etc. ¿Tá? Si se ha hecho duchas vaginales, viste que hay mujeres que tienen la costumbre de utilizar, por ejemplo, el bidet. Cada vez las duchas vaginales son menos frecuentes, pero se sigue viendo. ¿Tá? Si tuvo relaciones en las horas previas, ¿no? Pensando en la presencia de semen. ¿Tá? Entonces, agotaron el motivo de consulta, y bueno, en este caso tú ya viste que le hicieron el examen físico y descartaron la hidrorrea amniótica. ¿Tá? Y después me dijiste que se constataron 3 cifras de presión arterial mayores a 140/90. Ahí está un poco desordenado, ¿no? Porque dijiste que con eso se hace diagnóstico de preeclampsia. ¿Ya vieron, ya leyeron algo de estados hipertensivos del embarazo? Sí. ¿Cómo se define hipertensión arterial? Es, bueno, la presión arterial mayor a 140/90, eso es lo que teníamos nosotros. Y después hay ciertas condiciones basales para tomarla que respetar. Bien, ¿cuáles son? Bueno, la paciente tiene que estar sentada, ¿no? Tiene que estar con los pies apoyados en el suelo, la espalda también apoyada en la silla, el brazo donde se toma la presión tiene que estar a la altura del corazón. Después no puede haber consumido alimentos por 30 minutos previos a la consulta, tiene que ser en un ambiente tranquilo, no puede haber tomado café, mate, 15 minutos previos, fumado. No sé si me está faltando alguno. Bien, los demás también pueden hablar, ¿eh? La idea es que hablemos todos, si no nos aburrimos. Tiene que estar como en un estado basal, digamos. Exacto. La idea es que esté en estado basal, porque a todas las personas normalmente, durante el día, tenemos momentos en que la presión arterial está normal y momentos en que no sube, ¿no? Si corremos el ómnibus 2 cuadras, obviamente no va a subir la presión. Ese no es el momento ideal para registrarla, porque nos va a dar un valor falso positivo. Entonces, todas esas condiciones son fundamentales a la hora de tomar la presión, y eso es un error que sigue siendo muy común. La paciente llega, ¿no? Andás a ver, viene caminando 30 cuadras, llega a la consulta o a la emergencia, donde sea, y lo primero que hacen es la sientan y le toman la presión. Y ahí te dicen, no, mirá que está con 150/90. Y no, y realmente, si vos la dejás sentada, esperás 30 minutos, la dejás tranquila, probablemente cuando le tomes la presión nuevamente, esa presión va a estar normal. ¿Ah? Entonces, esa parte es muy importante. Entonces, definimos hipertensión arterial como el registro de presión arterial mayor o igual a 140/90, o sea, esto es o 140 o 90, o las dos. Con que una ya esté en ese valor o superior, ya estamos hablando de hipertensión arterial. Pero una cosa importante es que para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial deberíamos tener 2 registros
de presión arterial separados por lo menos de 4 horas. ¿Ah? Eso es lo que a nosotros nos dice con más seguridad que esa paciente sea hipertensa. ¿Ah? Por el mismo criterio que les decía recién, porque capaz que ahora está hipertensa y si dentro de 4 horas no está hipertensa, esa paciente seguramente no sea hipertensa. ¿Ah? Una pregunta. Si tenés Sí. un registro solo pero mayor a 160, ahí Eso es diagnóstico. lo más probable que esa paciente sí sea hipertensa. Pero si tenés la posibilidad de tomarte tu tiempo para hacer el diagnóstico, es preferible. Pero sí, es más probable que esa paciente que ya tiene más de 160-100 sea realmente hipertensa. ¿Ah? Entonces, eso es diagnóstico de hipertensión arterial. ¿Tá? ¿Cómo hacemos nosotros diagnóstico de estado hipertensivo del embarazo? Cuando esas dos tomas se acompañan de insuficiencia renal de aparición nueva, creatininemia de mayor a 1,1, edema pulmonar y alteraciones visuales, ¿puede ser? Y para que me parece que Perdón, creo que le erré, ¿no? te fuiste al extremo. Ah, está. El estado hipertensivo del embarazo no es otra cosa que hipertensión arterial en el embarazo. O sea, 2 registros de presión arterial mayor o igual a 140/90 en una paciente embarazada. ¿Sí? ¿Cómo? ¿De estado hipertensivo del embarazo? No. No. Bueno, a eso vamos ahora. Entonces, vieron que los estados hipertensivos del embarazo se clasifican. La clasificación que más utilizamos es la del Colegio Americano. El Colegio Americano la divide en 4 tipos de estados hipertensivos del embarazo. ¿Cuáles son? La preeclampsia. ¿Sí? Hipertensión crónica. Hipertensión Diabetes gestacional gestacional. Hipertensión gestacional, preeclampsia. y Y la crónica, crónica más. preeclampsia sobreagregada. Ahí está, la hipertensión crónica y la hipertensión crónica que sobreagrega una preeclampsia. Bien. ¿Cómo diferenciamos una de otra? Por ejemplo, cuando hablamos de hipertensión arterial crónica. Cuando es previa a la gestación, Bien. ¿Qué más? No existe proteinuria en el examen de función renal. No existe proteinuria. Bien. O sea, ¿está presente desde antes de la gestación o en qué momento de la gestación? No, aparece antes de las 12 semanas. A las 20. Antes de las 20, perdón. de las 20 semanas. O sea, cuando el inicio de la hipertensión se da antes del embarazo o en las primeras 20 semanas, nosotros estamos hablando que esa paciente tiene una hipertensión arterial crónica. Como bien dijiste, no se acompaña de proteinuria, ¿no? Eso es algo para decir que tiene una hipertensión arterial crónica, no tiene que acompañarse de proteinuria. ¿Y qué pasa con la presión una vez que finaliza el embarazo? y vuelve a la normalidad. No. En las hipertensas crónicas. Si es crónica, tiene que seguir como era. Ya estaba diagnosticada hipertensión. Exacto. ¿Está? Entonces, una hipertensa crónica la tiene desde antes, o se diagnostica en las primeras 20 semanas, no se acompaña de proteinuria y permanece hipertensa después de terminado el embarazo. ¿Está? ¿Qué otro estado hipertensivo del embarazo conocen? Entonces, que me puedan decir cómo es la evolución. Faltó hipertensión gestacional, ¿no? Hipertensión gestacional. A ver, contame. ¿En qué momento se
luego las 20 semanas también, pero después tenía que tener un cese, o sea, la presión tenía que volver a la normalidad después del puerperio, las 12 Exacto. semanas del puerperio, si no recuerdo. ¿Tienen proteinuria o no tienen proteinuria? No debería tener una proteína. No, no deberían tener proteinuria. Porque si tienen proteinuria, Ya estábamos hablando de una lesión en órgano blanco, quizás. ¿y cómo se llama? ¿No es preeclampsia ahí? Preeclampsia, bien. Ahí va. ¿Tá? Lo que diferencia la hipertensión gestacional de la preeclampsia es la proteinuria, porque las dos hipertensiones se dan en la segunda mitad del embarazo en general. ¿Tá? Las dos hipertensiones teóricamente curan cuando nace el bebé, ¿tá? Pero una tiene proteinuria y la otra no tiene proteinuria. Por eso me decías tú un ratito que era un diagnóstico retrospectivo. Nosotros cuando tenemos una hipertensión arterial que se desarrolla en la segunda mitad del embarazo, siempre vamos a tener la duda de si es una preeclampsia o no es una preeclampsia. ¿Tá? Si nos viene una proteinuria positiva, decimos, está, es una preeclampsia. Pero la que no tiene proteinuria y le hacemos varios estudios, nunca la tiene, y hasta que nace el niño, y después se comporta, como tiene que comportarse, desapareciendo la hipertensión arterial después del nacimiento, decimos, ah, mira, esto era una hipertensión gestacional. ¿Por qué? Porque nunca hizo una preeclampsia. ¿Tá? Por eso decía que era un diagnóstico retrospectivo. ¿Me expliqué? Bien. Y el cuarto estado hipertensivo del embarazo es el que dijeron, ¿no? Una hipertensión arterial crónica que sobreagrega una preeclampsia. Entonces, ¿qué le tiene que pasar a esa paciente hipertensa crónica? Agregar proteinuria. Agregar proteinuria. ¿Tá? Es bien sencillo y es bien esquemático, ¿no? Esto es como lo básico. Después hay otros criterios diagnósticos de preeclampsia, ¿no? Que vos me nombrabas algunos hace un rato. La presencia de insuficiencia renal, no me acuerdo qué más me habías dicho. Sí, el edema pulmonar. Lo que pasa es que en el teórico que habíamos tenido, como que decía que la COG no tomaba más la proteinuria como para definir la enfermedad hipertensiva del embarazo. No, estado hipertensivo del embarazo no, son los que te digo, pueden ser cualquiera de las 4 opciones que vimos ahora. ¿Ah? El diagnóstico más aceptado, no es tan fácil hacer diagnóstico de preeclampsia, porque cuando se presenta en forma típica es muy fácil, porque aparece la proteinuria y aparecen todas las complicaciones que pueden aparecer de una preeclampsia. ¿Tá? Pero hay veces que no tiene proteinuria o no tiene una proteinuria significativa al comienzo, pero desarrolla otras complicaciones que son las típicas de la preeclampsia. Entonces decimos, no, esta paciente tiene una preeclampsia, pero que no se presenta en la forma más típica, que es con proteinuria. ¿Tá? Pero como no hay ningún método diagnóstico que sea 100% sensible, específico, lo mejor que tenemos para diagnosticar preeclampsia hoy en día es la proteinuria. ¿Tá? No es que no la tomen, sí, sigue siendo el principal marcador diagnóstico para la preeclampsia. Bueno, mira, me dieron 40 minutos más de tiempo de Zoom. ¿Tá? Queda claro eso, ¿no? Ahí después entran los otros, hay otros criterios diagnósticos que son los que dijiste tú. ¿Tá? Pero sí, la proteinuria sigue siendo el principal diagnóstico, marcador diagnóstico para la preeclampsia. Bien. Bueno, entonces esa paciente que tenía 3 cifras de presión arterial mayores a 140/90, está claro que no te permiten hacer un diagnóstico de preeclampsia.
capaz que viste eso porque además de eso tenía una proteinuria positiva. Sí, y justamente después me di cuenta de eso cuando terminé la anamnesis de pedirle la paraclínica a la paciente o de verla en la historia clínica de la paciente. Ahí va. ¿Está? Entonces, ya como que la hidrorrea ya quedó de lado, ¿no? No es lo que centra esta paciente. Ahora lo que nos importa más de esta paciente es su presión arterial. Entonces, una paciente a la que se le encuentra cifras de hipertensión arterial, ¿qué datos de la anamnesis nos importa conocer? Y no sé, digo, podemos capaz que ahí interrogar que haya tenido, o sea, aspectos de repercusión como pueden ser edemas y qué tipo de edemas, si tuvo cefaleas intensas, o sea. Bien, edemas. Vieron que... O sea, todas las embarazadas tienen edemas, pero son como exacto. característicos. La mayoría de las embarazadas van a tener edemas. Pero ¿cuáles son los edemas que a vos te tienen que llamar la atención en una paciente que tiene hipertensión arterial? Bueno, no son esos edemas que son solamente que se le hinchan los tobillos o la pierna, sino que ya de manos, la cara. Exacto. Los edemas de miembros inferiores, gravitacionales, todos esos los van a tener la mayoría de las embarazadas. Pero edema de cara o edema de manos nos tienen que hacer sospechar otro mecanismo de edema, ¿no? Que es el mecanismo que puede llegar a ser hasta incluso por hiponcosis, porque te estás perdiendo proteínas, y entonces hay edema por hiponcosis, ¿tá? Como puede pasar en la preeclampsia. Entonces esa paciente que ustedes la notan bien hinchada, como abotagada, y que tiene las manos hinchadas, que de repente si tiene anillos, no se pueden sacar el anillo, o tuvieron que romperlo para poder sacarlo, esa paciente tenemos que por lo menos sospechar que no tenga una preeclampsia. Bien, eso en cuanto a los edemas. Dijiste también cefaleas. Es importante, ¿no? ¿Qué tipo de cefaleas son las que te pueden hacer sospechar que tenga una preeclampsia y que puedas llegar a tener hasta incluso una complicación de la preeclampsia? ¿No son las occipitales en la región de atrás? Bueno, esas son ahí va, cefaleas occipitales, hasta ahí. Pueden llegar a formar parte de un síndrome funcional hipertensivo, ¿tá? Pero también esta cefalea occipital también está muy asociada a las cefaleas tensionales, que no deberían tener mucho que ver tampoco con este mecanismo. ¿Tá? Pero las cefaleas que son las cefaleas frontoorbitarias, estas cefaleas que se dan acá, provocan un dolor intenso, hacen que la luz, esas son cefaleas bastante típicas de la preeclampsia, de una preeclampsia ya importante, ¿no? ¿Qué otros síntomas? Si tiene dificultades visuales. Bien. Bien. ¿Todos saben lo que son fosfenos y acufenos? Sí. Bien. O sea, visión como con estrellitas y Sí. fosfenos es el pitido. Que no sé, yo tengo una duda. Acufenos, ¿no? Ahí va, perdón. Los zumbidos son los acufenos. Yo no sé si los acufenos se perciben como pitidos o puede, porque una vuelta leí que puede hasta ser la percepción de un craqueleo también, como que se escucha algo, otra cosa que no sea un pitido. Son sensaciones, lo más común es el zumbido en el oído, ¿tá? Pero no, son
obviamente que cualquier síntoma a ese nivel, en este contexto, lo tenemos que tomar como importante. ¿Qué más? ¿Qué otro síntoma de la esfera neurológica? ¿Presentó algún episodio de convulsión en algún momento? Ni que hablar, ¿no? Las convulsiones ya nos están definiendo una eclampsia, ¿no? Bien, pero claro, en ese momento no estaríamos haciéndole preguntas, sino que estaríamos actuando ya de emergencia. Cuando nosotros estamos interrogando a la paciente, ¿qué otra cosa le preguntaríamos? ¿No? Le preguntamos cefaleas, cofenos, acufenos, ¿no? Alteraciones visuales. Mareos. El mareo también es un síntoma común, como pusiste ahí, ¿no? Todo lo que configura lo que es el síndrome funcional hipertensivo. ¿Tá? Y la preeclampsia, si lo estudiaron, vieron que es no es una enfermedad porque no la podemos catalogar de enfermedad porque no sabemos bien lo que es un síndrome, o sea, que es un conjunto de síntomas y signos, ¿no? Que abarca la totalidad del organismo, ¿no? Afecta a todo, ¿no? Afecta el endotelio vascular y por lo tanto afecta a cualquier órgano. Entonces, vimos que la repercusión sobre el sistema nervioso central, ¿qué otras repercusiones puede tener? Que puedan traducirse en síntomas para preguntarle a la paciente. Perfecto. ¿Qué más? Lo de la índole cardiovascular, si tuvo presencia de palpitaciones, por ejemplo. Palpitaciones. ¿Qué otra cosa? Y ahí todo lo que involucre el corazón derecho y corazón izquierdo, se puede preguntar. Lo del corazón derecho, los edemas, que ya lo habíamos visto, y lo del corazón izquierdo, bueno, todo lo otro como dolor, el tórax, angor. Ahí, angor. ¿No? Bueno, El angor ¿saben lo que es el angor? Usted es un dolor de que... es como una percepción de... ¿Y por qué se produce? Por ¿No es por insuficiente aporte de oxígeno al corazón, a las coronarias? Exacto, por isquemia miocárdica, ¿no? Bien, entonces le van a preguntar angor, palpitaciones, ¿qué otro síntoma de la esfera cardiovascular le van a preguntar? No, hoy dijiste Bueno, que da edema agudo de pulmón. ¿Qué le pasa a las personas que tienen un edema agudo de pulmón? ¿Cuál es su síntoma? Tos, Disnea. ¿Da? tos. La disnea, ¿no? No sé si alguno lo dijo. La disnea, la falta de aire. ¿Saben eso? Sí. Bien. Esas son, ahí va, si decimos, bueno, repercusiones a nivel cardiovascular, tienen que preguntar disnea, angor, palpitaciones, bueno, y los edemas. ¿Qué más? A nivel hepático. Dolor en hipocondrio derecho. Dolor. Ahí está, hipocondrio derecho y epigástrico, ¿no? Es dolor a ese nivel nos tiene que hacer abrir muy grandes los ojos porque hay complicaciones muy graves de la preeclampsia que se pueden manifestar con ese síntoma. Bueno, dijeron a nivel de riñón, las orinas espumosas, muy bien.
Entonces, ¿qué más? Del interrogatorio, de la enfermedad actual. Como pusiste ahí, siempre tenemos que ver repercusiones sobre el embarazo. Entonces, le vamos a preguntar, bueno, hidrorrea ya se lo preguntaste, pero le vamos a preguntar la genitorragia, la presencia de contracciones uterinas dolorosas, ¿ah? Y cómo es la percepción de los movimientos fetales. Esto es fundamental, porque la preeclampsia, así como afecta a todos los territorios de la madre, también puede afectar al feto. Entonces, si un bebé que se mueve menos es un bebé que de repente no la está pasando muy bien. ¿Tá? Entonces siempre tienen que preguntar sobre los movimientos fetales, cómo los percibe y sobre todo comparado con los días previos. Hay bebés que no se mueven mucho, pero eso es así durante todo el embarazo. Pero si un bebé que se viene moviendo de determinada manera de un día para otro disminuye abruptamente los movimientos, bueno, nos tiene que hacer sospechar que de repente no le está pasando muy bien ahí. Bueno, y después siempre preguntar sobre los tránsitos, tanto urinario como digestivo, ¿no? Eso como hiciste ahí. Entonces, ahí ya hiciste todo lo que es el interrogatorio del motivo de consulta y de la enfermedad actual. Después tenés que ver, bueno, cómo llega la mamá y cómo llega este bebé a este momento. ¿Tá? Entonces van a interrogar todos los antecedentes del embarazo actual. ¿Tá? Se empieza siempre por el principio. Bueno, ¿cuándo fue la fecha de la última menstruación? ¿Tá? Y el cálculo de las semanas de amenorrea a partir de esa fecha de última menstruación, y si ese cálculo es acorde a lo estimado por la primera de las ecografías. ¿Tá? ¿Se acuerdan que la primera ecografía es la que tiene menos error en el cálculo de la edad gestacional? ¿Tá? Si vos tenés una primera ecografía que estima una edad gestacional que es acorde a las semanas de amenorrea calculadas por la fecha de última menstruación, entonces nosotros ahí no vamos a tener dudas que la edad gestacional que tiene ahora es la calculada a partir de la fecha de última menstruación. ¿Sí? Entonces, vos dijiste que está cursando un embarazo de 38 semanas, ¿tá? Por ecografía, con una fecha de última menstruación incierta. ¿Tá? En ese caso no tenemos más remedio que quedarnos con la ecografía. Pero cuando tenemos los dos datos y entre los dos son acordes, nosotros nos vamos a basar en la fecha de última menstruación. Cuando no son acordes y tenemos una ecografía realizada en el primer trimestre del embarazo, en general nos vamos a quedar con la fecha calculada por la ecografía. ¿Tienen dudas en esto? Esto es un tema fundamental. Ustedes tienen, el primer diagnóstico que hay en obstetricia es el del cálculo de la edad gestacional. Y esto lo tienen que tener súper claro. ¿Tá? A la hora del examen, si uno de ustedes no sabe calcular la edad gestacional de una paciente, lamentablemente va a perder. Entonces, si tienen alguna duda de esto ahora, más vale que la pregunten, que es el momento de aprender. Yo me quedé con algunas dudas, pero sinceramente como no tengo tampoco el cosito ese para calcularla, el gestograma, no he tenido mucho tiempo tampoco de verla bien, de cómo calcularla, porque entiendo cuando la paciente viene con una fecha de última menstruación segura, cierta y confiable, entiendo cómo hacerla, pero después no entiendo cuando tienes una ecografía y ahí se enganchan los dos, tanto la ecografía como la fecha de última menstruación, y ahí se hace la corrección. Eso no me quedó muy claro, pero está. Acá se me hace muy difícil, por Zoom, se me hace muy difícil. Sí, o sea, también lo entiendo, así que el profesor Sosa creo que subió un teórico sobre el cálculo de la edad gestacional, ¿no? ¿Ese lo vieron? Sí, lo subió a la clínica, creo. Exacto.
¿tá? El teórico ese está muy bueno y les va a aclarar muchas dudas. Básicamente, no sé si te va a servir de algo lo que te explique ahora, porque tendríamos que tener un gestograma acá y verlos los dos, ¿tá? Pero vos tenés una fecha de última menstruación. Si es cierta, segura y confiable, la vas a tomar en cuenta para el cálculo. Si no, directamente vas a la ecografía, ¿tá? Entonces, vos tenés una fecha de última menstruación de tal fecha, vos vas a poner, pues, vos vas a tener al lado el informe de la ecografía que te dice, en tal fecha se le calculan tantas semanas, ¿no? Entonces, vos en el gestograma vas a ir dejando el 0 en la fecha de última menstruación que tenés, vas a ir a la fecha en que se hizo la ecografía, y ahí vas a ver qué edad gestacional tiene en ese momento por amenorrea, o sea, por última menstruación. Si esa fecha, ¿no? ¿Me seguiste hasta ahí? Sí, voy. ¿Tá? Si la edad gestacional que figura en esa fecha está dentro del margen de error de la ecografía, ahí podés afirmar que son acordes, ¿no? La fecha de última menstruación a la edad gestacional calculada por ecografía. Sé que es difícil así, porque te lo dije muy en el aire, pero No, pero sirve. está bueno que cuando estén con alguno de sus docentes, ¿quién es Rusi? Sí, en mi caso sí. Todos tienen docentes diferentes. Creo que son Rusi y Waller. Bueno, claro. Bien. Quien sea, pero no se queden con esa duda, ¿tá? Esa duda se la tienen que aclarar rápido y hagan ejercicios, pónganse situaciones entre ustedes, ¿no? Fecha de última evaluación de tanto, y la primera ecografía, tal fecha que dice tanto, y van sacando conclusiones. ¿Tá? La forma de aprenderlo bien es practicando. Yo me perdí ahí un poco. Si no te coinciden, ¿qué es lo que haces? Si no te coincide la fecha de la última menstruación con la ecografía. Ahí te quedás con la ecografía. Y ahí seguís para todo el embarazo fijándote en la ecografía. Ahí, exactamente. ¿Y cuántos días de diferencia era que tenía que tener? Mirá, cada vez los ecógrafos tienen mayor precisión. Hoy en día se dice que una ecografía realizada en el primer trimestre, el margen de error es menor de una semana, es de aproximadamente 4 o 5 días. Ponele que para abarcar todo, porque hay ecógrafos que son muy buenos, pero hay otros que en la vuelta que no son tan buenos. Entonces, vamos a poner una semana el margen de error de una ecografía realizada en el primer trimestre. Entonces, si vos tenés por fecha de última menstruación, al día de hoy, ponele que tenés 8 semanas de amenorrea, ¿tá? Y vos te haces una ecografía hoy que te informa 10 semanas, vos ya sabés que el margen de error de la ecografía, que es más o menos una semana, no llegás a 8, ¿tá? Llegarías como mucho a 9. ¿Tá? Entonces, en ese caso, como no son acordes, te vas a quedar con la ecografía. Entonces, en el gestograma lo que vas a hacer es poner 10 semanas el día de hoy, y a partir de ahí calcular la fecha probable de parto. ¿Me explico? Sí, Perdón, una consulta. 10 semanas en la fecha de la que dio la ecografía. O sea, cuando se hizo la ecografía. Claro, es un ejemplo, ¿no? Vos lo que yo te decía es, Sí. por fecha de última menstruación, hoy serían 8 semanas. ¿Tá? Pero vos a esa paciente hoy le haces una ecografía que te dice que son 10 semanas. Entonces, ahí son 2 semanas de diferencia. Entonces, es demasiado grande la diferencia para que entre en el margen de error de la ecografía. Entonces, ahí nos tenemos que basar en la ecografía, porque seguramente esa paciente ovuló en otro momento que no fue en el que ella pensaba. ¿Sí? Sí, gracias.
Bueno, entonces seguimos con los antecedentes de la enfermedad actual. Esta paciente dijimos que por fecha de última menstruación o por ecografía, en este caso por ecografía, tiene 38 semanas. Dijiste que es un embarazo no planificado, pero aceptado, bien, de captación tardía. ¿Cómo le llamamos, ¿a qué le llamamos captación tardía? Eso fue porque la paciente se enteró a los 3 meses, en este caso, y bueno, no tuvo los controles del primer trimestre del embarazo y por eso está tardío. Tardío, en general ponemos como punto de corte el primer trimestre, ¿no? Entonces, una paciente que se empieza a controlar a las 14 semanas, decimos, bueno, es una captación tardía. ¿Está? Y no sé si hablaste, bueno, de ahí tenés que hablar de los controles, bien controlados. ¿Tá? Los controles, la calidad de los controles, vos podés hablar de que está bien controlado en cantidad de controles y en calidad de los mismos. ¿Tá? Vieron que habitualmente los controles los hacemos al principio una vez por mes, hasta aproximadamente las 32 semanas, y después vamos haciéndolos cada 2 semanas, y después de las 36 semanas los hacemos todas las semanas. Entonces, decir que, bueno, que tuvo una buena cantidad de controles, tiene que caer más o menos en ese esquema. ¿Tá? Y después, ¿cómo fue la calidad de los controles? Bueno, si los controles que tuvo, si capaz que tuvo 20 controles, pero nunca se hizo una ecografía estructural o una curva de glicemia o lo que sea, bueno, por más que tuvo muchos controles, no fue bien controlado porque no se pidieron todos los estudios que había que pedirse. ¿Ah? Acá, bueno, tenés que, para saber entonces si fue bien controlado en calidad, que eso es lo más importante, tenemos que saber si se hizo todos los exámenes de rutina del primer, segundo y tercer trimestre, si se hizo todas las ecografías, ¿no? La presencia nucal, la ecografía estructural, de repente una ecografía en el tercer trimestre para valorar el crecimiento. Si se realizó las vacunas, si se dio las vacunas que tiene que darse, ¿no? La vacuna de la gripe se la tiene que dar toda la paciente embarazada en cualquier momento del embarazo. La vacuna de la tos convulsa, que siempre se da a partir de las 28 semanas en todos los embarazos. Son las 2 vacunas que sí o sí tienen que recibir las pacientes. A no ser que tengan el embarazo más en el verano, que es cuando la vacuna de la gripe no corre, ¿no? Y vos en este caso dijiste que tiene una diabetes gestacional. ¿Tá? Cuando encontramos algo, un diagnóstico en el embarazo de alguna complicación, tenemos que, lo mismo que hicimos en el motivo de consulta, tenemos que agotar esa complicación. Entonces vos decís, diabetes gestacional, ¿en qué momento se diagnosticó y cómo se diagnosticó? No es lo mismo una diabetes gestacional que se diagnostica por una glicemia en ayunas en el primer trimestre de 0,92, que habitualmente no pasa nada con esa, que hasta ni siquiera deberían considerarse diabetes, que una diabetes gestacional que se diagnostica en la curva de glicemia, porque después que le hicimos una carga de glucosa, la glicemia nos vino en 2 y pico. ¿Tá? Esa es una paciente que tiene mucho más riesgo. ¿Tá? Entonces, tenemos que saber en qué circunstancias se diagnosticó, ¿tá? ¿Cuál ha sido el manejo hasta ahora? Bueno, se viene manejando con dieta, como pusiste ahí, o con ejercicio, con dieta, o se necesitó agregar alguna medicación, por ejemplo, los hipoglicemiantes orales, como la metformina, o los hipoglicemiantes como la insulina, ¿no? Que es inyectable. ¿Tá? Y si necesito insulina, ¿qué tipo de insulina? NPH, las insulinas rápidas, y cuáles han sido los controles de glicemia. ¿Tá? Las pacientes que tienen una diabetes gestacional, el endocrinólogo la sigue muy de cerca y en general les va a pedir que se haga determinaciones de hemoglucotest. Las pacientes que tienen una diabetes gestacional siempre andan con una planillita
donde tienen día, hora, si fue predesayuno, podesayuno, almuerzo, posalmuerzo, etc. En base a esos valores, ustedes van a ver si esa glicemia está bien o no está bien controlada, si está en euglicemia o tiene tendencia a las hiperglicemias, o a las hipoglicemias en el caso de las pacientes que necesiten insulina. Son tan peligrosas las hipoglicemias, o más peligrosas todavía, que las hiperglicemias para el feto. Entonces, siempre tienen que ver, profundizar sobre la complicación que tiene la paciente. Porque además nos cambia si es una diabetes que está bien controlada con dieta y que nunca más hizo cifras de hiperglicemia, la vamos a manejar como una paciente no diabética. Y de repente vamos a esperar que arranque solo el trabajo de parto. Pero si es una diabetes con insulino requiriente, que es muy lábil y que tiene hiperglicemias, hipoglicemias, capaz que nos podemos plantear inducir el parto a las 36 semanas, 37 semanas, la gestacional que sea. Nos cambia mucho el saber qué fue de esa diabetes gestacional, si la tuvo o no, si la tiene o no la tiene. Si no, ¿en qué anda? ¿Sí? Bien. Y bueno, y el estreptococo del grupo B positivo. ¿Todos saben para qué se pide? Sí. ¿Es por riesgo de infección en el parto? Ahí está. Lo que pasa es que este germen, Streptococcus agalactiae, o Streptococcus aureus, como le dice, forma parte de la flora normal de la vagina de un porcentaje de mujeres, entre un 15 y en general no le produce ninguna complicación, neonatal en los niños. Entonces, cuando está presente esta bacteria, nosotros lo que tenemos durante el nacimiento, durante lo que es el trabajo de parto, tenemos que administrarle antibióticos. ¿Saben qué antibióticos se les da? Penicilina. Ampicilina o penicilina, ¿no? Que son, no tienen resistencia a estos antibióticos, así que son los que se usan. ¿Qué vía de administración se utiliza? Intravenoso. Intravenosa. ¿Y saben la dosis? La ampicilina era 1 gramo, ¿no? Intravenoso puede ser. A ver, publica un poquito más la dosis. No me acuerdo bien, me parece que era 1 gramo, pero no me acordaba bien. La penicilina sí que era 5 millones de unidades. Y después 5 millones de y unidades. después 2,5 millones cada 4 horas hasta el final del parto. Exactamente. Perfecto. 5 millones, o sea, de entrada, cuando llega el trabajo de parto, 5 millones de unidades intravenosa y después 2,5 millones de unidades intravenoso cada 4 horas hasta el nacimiento. Esa es la forma de prevenir. Lo ideal es que una paciente que llegue en trabajo de parto que tenga por lo menos 2 dosis para darle la mayor protección posible al niño. Pero bueno, hay veces que el nacimiento se produce antes y bueno, con una dosis ya le estamos ayudando bastante. Y si fuera la ampicilina, en vez de la penicilina... 1 gramo intravenoso cada 6 horas, por 2 días, ¿no? Ahí. No. ¿No? Son 2 gramos intravenoso. Es muy parecido a la penicilina, pero es 2 gramos intravenoso de entrada y después 1 gramo intravenoso cada 4 horas hasta el nacimiento. ¿Está? Bien. Y después tenemos que ir a ¿no? Ya hicimos el interrogatorio
del motivo de consulta, de la enfermedad actual y de los antecedentes del embarazo actual. Entonces ahora tenemos que ir a todo el resto de los antecedentes. ¿Tá? Y siempre en obstetricia se empieza por los antecedentes obstétricos. En este caso, como pusiste, la paciente es primigesta, ¿tá? Pero ponele que no fuera esta paciente y tuvieras esta misma situación en otra paciente, nos interesaría saber, por ejemplo, si tuvo hipertensión arterial o si tuvo preeclampsia en otros embarazos, porque sabemos que prácticamente todas las complicaciones en un embarazo tienden a repetirse o tienen más chance de repetirse en futuros embarazos. Entonces, si esta paciente ya tuvo diabetes gestacional, ya tuvo hipertensión arterial en otros embarazos, es un dato de peso, ¿no? Bueno, ponele que no tengamos el diagnóstico de preeclampsia en este embarazo, pero en el embarazo anterior hizo una preeclampsia o una eclampsia, peor todavía, en este caso la vamos a seguir como mucho más de cerca. ¿Ah? Después, ¿qué otros antecedentes? Bueno, antecedentes ginecológicos. Ahí presentó la menarca a los 12 años, era una paciente regular, y acá, en verdad, yo no sabía si agregarle, porque la paciente era alérgica a los anticonceptivos orales, y tuvo anteriormente un diagnóstico de síndrome ovario poliquístico. Entonces, bueno, no estaba consumiendo, no tenía ningún método de anticoncepción, ¿no? Ahí está. Bueno, son todos datos que importan, ¿no? Claro. Lo agregué después como antecedentes personales, pues no sabía. Está perfecto, lo puedes poner en cualquier lugar. ¿Está? Acá, una cosa que nos interesa siempre, nunca se olviden, en los antecedentes ginecológicos del Papa Nicolau, la colpocitología oncológica. ¿Está? Ustedes, lamentablemente, en Uruguay la salud es muy buena, es comparable en muchos puntos a la de países de primer mundo. Pero se nos siguen muriendo pacientes de cáncer de cuello. O sea, todos los años aproximadamente de cáncer de cuello y cuando es un cáncer que debería ser 100% evitable. ¿Tá? Teníamos todo, o sea, conocemos, como no pasa con ningún otro cáncer, pasa con este. Sabemos que es una enfermedad de transmisión sexual, ¿tá? Que se produce por un virus que ya conocemos el HPV, conocemos todos los subtipos, todos los genotipos de este virus, sabemos cuáles son los de alto riesgo y cuáles son los de bajo riesgo. Tenemos todo para hacer el screening, tenemos el Papa Nicolau, tenemos la colposcopía, la biopsia. ¿Tá? Es un órgano que está totalmente accesible, porque nosotros le ponemos un espéculo y ya aparece ahí. No es lo mismo que el ovario, que el ovario está metido adentro del abdomen y en general no te da ningún síntoma, y cuando realmente da síntomas, en general es tarde. Y estas son lesiones del HPV que desde que ingresa el HPV en el cuerpo hasta que, si no hiciéramos nada, pase a un cáncer de cuello, pasan muchos años. En promedio pasan 10 años desde la infección por HPV hasta el cáncer de cuello. Y en esos 10 años tenemos todos los controles que hay que hacerle, ¿no? El control ginecológico anual que hay que hacerle a todas las pacientes y aplicar todo lo que es el screening para cáncer de cuello, ¿no? Papa Nicolau, colposcopía y biopsia. O sea que no podemos darnos el lujo de que sigan apareciendo cáncer de cuello en Uruguay. ¿Tá? Hay países en los que no existe el cáncer de cuello. ¿Tá? Por eso es importante remarcarlo acá. Antecedentes ginecológicos. Bueno, ¿no tiene el Papa Nicolau vigente? Se lo hacemos. Capaz que no es el momento ideal a las 38 semanas, porque está por nacer, porque además tiene una infección genital, que está con óvulos, que eso no podemos hacer el Papa Nicolau. Pero esa paciente hay que contactarla y 3 meses después del nacimiento le tenemos que hacer un Papa Nicolau. Bien.
Bueno, entonces sigo con los antecedentes personales, como había dicho. Síndrome ovario poliquístico, ¿no? Diagnosticado. Suspende tratamiento por alergia a anticonceptivos orales. No presentaba antecedentes de hipertensión arterial, o sea, no era hipertensa, no fumadora, no alcohol, no drogas, no medicación y no cirugías previas. Como antecedentes personales a Bien. destacar, teníamos abuela materna que era hipertensa y diabética, los antecedentes inmunológicos, carnet de vacuna vigente y la antigripal que se le había dado en el embarazo, cuando se enteró del embarazo. Antecedentes sexuales sin particularidades. Y acordate lo que te dije hace un rato, ¿no? Siempre la vacuna de la toconulsa. Y otra cosa que quizás iría acá en inmunológico sería que no le pregunté el grupo sanguíneo. Perfecto. Eso me enteré después, me di cuenta después. Sí, eso es Bueno, importante después también, ¿no? Claro. Los antecedentes socioeconómico-culturales, bueno, luz, agua potable, saneamiento, restos sin particularidades, examen físico no se realizó por las condiciones de la paciente, y en suma, bueno, tenemos a una paciente de 23 años, procedente del departamento de Montevideo, sana, con síndrome de ovario poliquístico, cursando un embarazo de 38 semanas, mal tolerado, diagnóstico de preeclampsia y diabetes gestacional con tratamiento higiénico alimentario. Se ingresa con presencia de contracciones uterinas dolorosas y se realiza inducción de trabajo de parto con administración de oxitocina intravenosa. Y esto, no sé si es un ensuma bien realizado, porque está... Mira, para hacer un ensuma, el ensuma es una cosa, es un breve resumen que permite que otra persona conozca todo lo importante de esa paciente en pocos segundos, ¿no? Un pase de guardia, por ejemplo. Vos tenés que decirle al que entra en la guardia qué es lo que le queda. ¿Tá? Entonces, no podés poner ni información ni de más ni de menos. Entonces, pues, acá lo importante, esta paciente si tiene una preeclampsia y una diabetes gestacional y tiene 38 semanas, es una paciente que tiene que producirse el nacimiento en las próximas horas. ¿Tá? Entonces, no nos interesa mucho si es de Montevideo o es de cualquier otra parte. Bien. El diagnóstico de ovario poliquístico tampoco en este caso no hace a la cosa. No nos va a cambiar nada que tenga o que no tenga ovario poliquístico. ¿Tá? Acá, bueno, entonces vos para ordenarte siempre, en un ensuma tiene que estar la edad, eso es importante. Antecedentes importantes. ¿Tá? Si fuera una hipertensa crónica, sí, porque tiene que ver con el cuadro actual, pero un ovario poliquístico no. Entonces, si no tiene ningún antecedente personal a destacar, nada. Y sí hablas de los antecedentes obstétricos, ¿tá? Que no sé si lo pusiste ahí. Creo que no, ¿no? Era primigesta lo que pasa como antecedentes obstétricos. Pero lo ponés, ¿por qué? Porque una paciente primigesta tiene más riesgo de tener preeclampsia que una paciente que no es primigesta. ¿Tá? Está dentro del grupo de riesgo de preeclampsia. Entonces, si tuviera que hacer un ensuma de esta paciente, diría, paciente de 23 años, primigesta, que cursa 38 semanas, que tiene una diabetes gestacional con un buen control, con tratamiento con dieta, y que tiene se le hizo diagnóstico de preeclampsia. ¿Tá? Y a ese diagnóstico de preeclampsia le podés decir si tiene o no tiene elementos de severidad, ¿no? Hipertensión arterial mayor de 160 a 100, que tenga insuficiencia renal, que tenga plaquetopenia, elevación de las transaminasas, todo lo que nos hable de gravedad de la preeclampsia. ¿Tá? Y que se le va a poner una inducción o que está con una inducción. Eso sería el ensuma, ¿no? Edad, antecedentes relevantes, solo los que importan para este caso. Embarazo actual, ¿no? Si tiene alguna complicación importante, como por ejemplo la diabetes y la hipertensión, y bueno, y qué se le va a hacer ahora o qué se le está haciendo o nada. ¿Les quedó alguna duda de eso?
Nicolás, una enzima pregunta sí, sobre los datos de presión. ¿Hay que poner en el enzuma el pico máximo que haya hecho? ¿O no es relevante? no es relevante. Vos ponés un título. Si tiene una presión de 200, 120, vos vas y tiene proteinuria, vos en el insumo vas a decir que tiene una preeclampsia severa. Ahí va. ¿Ah? Y si tiene una preeclampsia, que son de esas que quedan dudas, 140, 90, y apenas con una proteína preeclampsia, sin elemento de severidad. Gracias. ¿Qué más? Preguntas que tengan. En Yo el tengo caso de una. que le hagas... Ah, Ay, perdón. no, adelante, vale. Me iba a preguntar que en el caso de que hagas examen físico, ¿qué examen físico le harías a esta persona? Bien. Vieron que esta paciente es una paciente de la emergencia. No es una paciente que pensemos que va a estar varios días internada en sala y se le va a poder hacer una evaluación como más completa. Acá tenemos que ir a lo más importante para resolver la emergencia. ¿Tá? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un examen general, si está lúcida, ¿no? Tenemos que ver si esta paciente está grave o no está grave. ¿Tá? Eso es lo primero que tienen que hacer. ¿Tá? Entonces, una de las cosas que te determina gravedad es el estado de conciencia. Entonces, ¿está lúcida o no está lúcida? Capaz que está bradisíquica, letargada, que nos puede hacer sospechar la presencia de una complicación de la preeclampsia. Después del examen general, la presión arterial, fundamental. La presencia de otros elementos como los edemas importantes de cara, de manos, etcétera, que ya hablamos. Si hubiese algo, son todos distintos los exámenes, porque si esta paciente te llega con mucha disnea o con dolor torácico que te hacen sospechar un ANGO, bueno, obviamente vas a tener que hacerle un examen cardiovascular completo. Pero si está asintomática, básicamente nos guiamos en la presencia de la hipertensión arterial. Y después nos vamos al examen abdominal para ver la altura uterina, para ver el crecimiento, el tono uterino, porque una posible complicación de una preeclampsia puede ser el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, que cursa con un tono uterino aumentado. Entonces tenemos que decir si el tono uterino está normal o está aumentado. Tenemos que ver la Y posición eso fetal. del tono uterino que lo sabés después con la práctica de tocar varias Claro. veces, ¿no? Porque en realidad es relativo. Exactamente. El tono uterino, cuando tenés un tono uterino normal, cuando estás fuera de contracción, la palpación te va a permitir reconocer las partes fetales. Vos vas a decir, mira, acá está la cabeza, acá está la cola, etc. Cuando el tono está aumentado, es como si estuvieras en el pico de una contracción, que vos tocas y tocas una cosa toda dura que no sabés dónde está el bebé. Pero sí, es como vos decís, esto te lo va a dar la práctica. Esto es tocar panzas y vas a saber cuándo un tono es normal y, bueno, esperemos que no sepas mucho cuando un tono está aumentado, porque cuando el tono está aumentado hay complicaciones, hay puertas. Así que... Una consulta al respecto. En la Sí. historia clínica, ¿cómo notás el tono uterino? ¿Pones normal o sin particularidades si está normal? Tono uterino normal o tono, que eso va a pasar el 99,9% de las veces, o cuando tenés un tono aumentado, pones tono uterino aumentado. El tono uterino aumentado, o sea, cuando hay un desprendimiento
nacimiento, además no está el único síntoma. En general vas a tener un sangrado genital, vas a tener una genitorragia, el tono aumentado, vas a tener una bradicardia, vas a tener un compromiso de la salud fetal, ¿tá? Y probablemente una repercusión hemodinámica de la madre. Por eso, después que es una paciente Esta paciente que que, cae cansado, ¿no? Esta paciente, ¿tá? que Pero tenía son, inducción sí, con oxitocina, puede que esté aumentado, ¿no? bueno, el tono aumenta en las contracciones, ¿no? Pero eso es normal. La contracción te dura 40, 50, 60 segundos y después vuelve a su estado basal. El tono, vos lo vas a, no podés determinar el tono durante una contracción, tiene que ser entre contracción y contracción. Bueno, y siguiendo con el examen, bueno, dijimos la altura uterina, el tono, la posición fetal, ¿tá? Ustedes con las maniobras de Leopold, por ejemplo, van a poder determinar si el feto está en presentación cefálica, podálica, en una situación transversa. Van a poder más o menos determinar la altura de la presentación y después tienen que ver si está vivo o no está vivo y si la frecuencia cardíaca fetal es normal o no. Acuérdense que es normal en estado basal entre 120 y 160 latidos por minuto. ¿Tá? Y después el tacto vaginal. Esta paciente que tiene 38 semanas y que tiene hipertensión, una preeclampsia y una diabetes gestacional, sabemos que esta paciente tiene que interrumpirse. ¿Tá? Hay que interrumpir el embarazo. Entonces tenemos que saber cómo es la situación obstétrica. ¿Tá? Hacer un tacto vaginal para determinar las características del cuello uterino, ¿no? La consistencia, el largo, si está permeable o no está permeable, ¿tá? La dilatación que tenga y la altura de la presentación. Con todos esos componentes uno va a determinar si este cuello está maduro y por lo tanto es apto para una inducción con oxitocina, o si el cuello está inmaduro, y cuando un cuello está inmaduro no tiene mucho sentido ponerle oxitocina porque probablemente esa inducción va a fallar y va a terminar en una cesárea. Entonces, a esa paciente que tiene un cuello inmaduro tendríamos que hacerle una maduración cervical. ¿Tá? Hay cosas para madurar el cuello, como por ejemplo, se coloca una sonda vesical adentro del cuello, dentro del útero, atravesando el cuello, y se deja unas cuantas horas. O también hay fármacos, ¿no? Que son las prostaglandinas, el misoprostol, o el Propes, que es un fármaco que acá en el Pereira no hay, pero hay en las instituciones privadas sí hay. ¿Tá? Entonces se hace primero una maduración cervical para después hacer una inducción con oxitocina. Y básicamente por ahí andaría el examen físico. Es un examen físico que es somero, o sea, que tiene que tener todo lo importante, pero lo más rápido posible para resolver a esa paciente en la emergencia. Cuando es una paciente que va a ingresar en una sala de internación, ahí sí, lo ideal sería hacerle un examen físico completo. ¿Qué más? ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta con respecto al concepto de ¿cómo es? Los signos de alarmas de obstétricos, tipo, eso en realidad nunca es que me van a determinar en sí la inducción del parto, ¿no? Eso en realidad más que nada va a depender de la edad gestacional que tenga la paciente. Lo que llamamos signos de alarma son
más allá de los síntomas que pueda tener cualquier persona que le pueden hacer consultar a un médico, como por ejemplo que le duele la cabeza o lo que sea, son síntomas que pueden aparecer en una mujer embarazada que la tienen que hacer consultar para descartar que no esté cursando una complicación del embarazo. No quiere decir nada. Capaz que vos consultó, ¿no? Eso lo vieron, ¿no? Los clásicos síntomas de alarma son las contracciones uterinas dolorosas, la genitorragia, la hidrorrea, la disminución de movimientos fetales. ¿Tá? No quiere decir que por presentar alguno de esos síntomas vayamos a hacer algo. ¿Tá? De hecho, la mayoría de las veces que consultan por alguno de estos síntomas de alarma, se hace toda una valoración y después se llega a la conclusión de que no hay ninguna complicación y que está todo bien. Pero obviamente, si una paciente tiene una genitorragia, tiene que consultar. ¿Por qué? Porque según el momento del embarazo en el que esté, puede tener alguna complicación. Si está en el primer trimestre, puede tener una amenaza de aborto, un embarazo ectópico. Si está en el segundo o tercer trimestre, de repente puede tener una placenta previa, un desprendimiento de placenta. Por eso es un concepto de que la paciente tiene que consultar, ¿tá? De que no asuma que pueden ser síntomas normales. ¿Tá? Sangrado, por ejemplo, el sangrado en el embarazo siempre debe considerarse anormal y por lo tanto tiene que obligar a la paciente a consultar. No implica tomar una conducta activa, simplemente analizar bien el motivo de consulta y estudiarlo y bueno, si hay que resolver algo, se resolverá. ¿Está bien? Gracias. ¿Los demás? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una consulta en cuanto al ensuma, si se pone el tratamiento a realizar. El ensuma, o sea, es lo que te dije, es un pantallazo general de la paciente en este momento. Si vos querés además agregarle, che, mirá que esta paciente que tiene la hipertensión y la diabetes, que está de 38 semanas, le pusimos una inducción para finalizar el embarazo, también lo podés decir. ¿No? Todo depende en qué contexto estés haciendo un ensuma, ¿no? Si es porque le querés presentar la paciente a un colega, una paciente que está internada, capaz que no precisa eso, pero bueno, si estás en un pase de guardia, puedes decir, bueno, esta paciente tiene tal cosa y además ya le empezamos este tratamiento. Está bien, suma. ¿Los demás? Bueno, en principio nos vemos el miércoles que viene. ¿Cómo es el tema de la presentación de las historias? Ok. Porque yo me conecté tarde, pero no sé, ahora vi que estaba presentando Lucho, o sea, Luis, y no sé, ¿es al azar o cómo? Sí, el que quiera. La idea es que traten de participar todos. No hay mucha cosa armada, es simplemente, bueno, está a punto de partida de una historia que presenta alguno de ustedes. Vamos analizando lo que escribieron y haciendo las correcciones necesarias. Bien, bárbaro. Bueno, nos vemos la semana que viene, 9:30. Perfecto, Nos gracias. vemos, gracias. Bueno, dale.